Buenas noches, amigos, compañeros. Mi nombre es John Anderson Quispe. Soy estudiante del cuarto semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja, paralelo 118, de la asignatura Práctico 1, a cargo del tutor Dr. Sánchez Coronel Juan Carlos. El tema a tratar hoy día es garantías de los derechos digitales en la sociedad de la información, aplicados a la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. Como introducción tenemos el presente taller. En el presente taller vamos a conocer derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo, considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar un proyecto de vinculación, garantía de derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Se debe reconocer la importancia de este taller, que radica en los procesos de la aprehensión de conocimientos de temas que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas que favorecen el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador. Este taller está vinculado a personas jóvenes y adolescentes de 18 a 29 años de edad. Los objetivos principales de este presente taller es capacitar a la colectividad de la normativa que protege los derechos digitales. Jóvenes, mediante este taller, conocer la percepción de los jóvenes del tema analizado. ¿Qué buscamos con este presente taller? Con la ejecución de este taller se pretende concientizar a las personas o grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información en el Ecuador. Empezamos hablando sobre los derechos digitales. ¿Qué son los derechos digitales? Son una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que fomentan un modelo de transformación digital y favorece la dimensión humana. Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a un dispositivo electrónico o una red de comunicación. También hablaremos de la normativa jurídica en el Ecuador, aplicadas en la Constitución de la República del Ecuador, que nos habla acerca del derecho de la privacidad de protección de datos en el artículo 66, en el inciso 19. El derecho a la protección de los datos de carácter personal, que influye el acceso a la dimensión sobre la información de los datos de este carácter, así como su correspondencia, protección, la recolección de archivos, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirá la autorización del titular o un mandato de una ley. La privacidad de los datos se trata de proteger los datos contra el acceso no autorizado, mientras que la protección de los datos implica asegurarse de que una organización tenga una forma de restaurar sus datos después de un evento de pérdida de datos. También hablaremos del derecho a la no discriminación en el mundo, que está estipulado en el artículo 17 de la Constitución de la República del Ecuador. El Estado fomentará la plurinacionalidad y la diversidad de la comunicación, facilitará la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a la tecnología, la información y comunicación, en especial para personas colectivas que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Ahora, vamos a conocer la norma que regula y sanciona penalmente a los sujetos que transgreden una ley, vulnere ciertos derechos como las que mencionamos anteriormente. Encontramos en el Código Orgánico Integral Penal, que es el COIP. El Código Orgánico Integral Penal es un conjunto sistematizado y organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, es decir, no compendio legislativo, que establece delitos a penas conforme al sistema ecuatoriano. A continuación, analizaremos sanciones previstas en este código.
hablaremos acerca de los delitos en contra del derecho a la intimidad personal y familiar, que está estipulado en el artículo 178. Aquí encontramos la violación a la intimidad en el Código Orgánico Integral Penal. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, grave, reproduzca o difunda, publique datos personales de una persona será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para personas que divulguen grabaciones, audio y video en las que intervienen personalmente, ni cuando se trata de la información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Así también encontramos el delito contra el derecho del honor y el buen nombre, estipulados en el artículo 182. Aquí encontramos lo que es la calumnia. La calumnia, la persona que por cualquier medio realiza una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. No será responsable de calumnias quienes probaren la veracidad de las imputaciones. Aquí podemos poner un claro ejemplo cuando una persona culpa de robo a otras, cuando en un video no sale que la persona no estuvo en el lugar. Eso sería un hecho de calumnia. Asimismo, encontramos delitos contra el derecho a la propiedad. Aquí podemos hablar del artículo 185, que nos habla acerca de la extorsión. La persona que con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero obligue a otro con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La sanción será de 5 a 7 años si se verifica alguna de las siguientes circunstancias. Como primer punto tenemos, si la víctima es una persona menor de 18 años, mayor de 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad, una persona que padezca enfermedades que comprometan su vida. Podemos poner un ejemplo acerca de la extorsión. Cuando un miembro policial, un miembro público de las Fuerzas Armadas o militar sustraiga dinero de otra persona, está cometiendo extorsión para dejarla pasar con sustancias sujetas a fiscalización. En un operativo se podría decir. También podemos hablar del artículo 190, que hace referencia a la apropiación fraudulenta de medios electrónicos. La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de otra persona, en beneficio suyo, manipulando o modificando funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones. Será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión. Como ejemplo podemos decir, cuando se clone o dupliquen dispositivos originales de un cajero automático para la captura o almacenar copia e información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares. También encontramos lo que es el artículo 191 en los delitos contra el derecho a la propiedad, que hace referencia a la reprogramación y modificación de la información en equipos terminales móviles, en los celulares. Las personas que reprogramen o modifiquen la información de la identificación de los equipos terminales móviles serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Así también encontramos el artículo 192 en los delitos contra el derecho a la propiedad, que hace referencia al intercambio de comercialización o compra de información de equipos terminales. La persona que intercambie, comercialice o compre base de datos que contengan información e identificación de equipos terminales móviles será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión.
Podemos poner como ejemplo cuando los miembros de la Policía Nacional, la unidad CIPROVAC, hace sus respectivas investigaciones, dan con ubicación de establecimientos o locales comerciales que expenden celulares y lo modifican su email, código de identificación del celular. Están infringiendo el artículo 192 de los delitos contra el derecho a la propiedad. Bueno, vamos a continuar con la exposición sin antes pedirles una disculpa porque se cortó el video de Zoom. Igual aquí podemos mencionar artículos como contra el derecho a la propiedad. También encontramos los siguientes artículos, como son el artículo 193, el 194 y el 195 del Código Orgánico Integral Penal. Como siguiente punto hablaremos sobre los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Aquí encontramos el artículo 231 que habla acerca de la transparencia electrónica del activo patrimonial. La persona que con ánimo de lucro altere, manipule o modifique el funcionamiento del programa o sistema informático o telemático de un mensaje de datos será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Aquí podemos poner un claro ejemplo, los individuos que retiran dinero de las ventanillas y generen ganancias con estos. También hablaremos del artículo 200. Por favor, me ayudan desactivando el micrófono. También hablaremos acerca del artículo 232, que hace alusión al ataque de la integridad de sistemas informáticos. La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda o trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos de información, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información telemático o de telecomunicaciones, o todo o partes de componentes lógicos que serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena será sancionada la persona que diseñe, desarrolle, programe, adquiere, envía, introduzca o ejecute, venda o distribuya cualquier manera de dispositivos programados, informáticos maliciosos o programas destinados a causar daños señalados en el primer inciso de este artículo. Aquí podemos detallar como ejemplo el virus cuando nos envían por medio de WhatsApp o alguna red social y afecta a lo que es el sistema informático del dispositivo. También hablaremos del artículo 233 del delitos contra la información pública reservada legalmente. La persona que destruya o manipule información clasificada de conformidad con la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Aquí también encontramos la o el servidor público que utilice cualquier medio electrónico o informático obtenga este tipo de información será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Como último artículo encontramos el 234, que hace alusión al acceso no consentido a un sistema informático telemático de telecomunicaciones. La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Por último, para evitar ser víctimas de este hecho delictivo, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales son muy importantes, pero tenemos que utilizarlas con responsabilidad. Por último, detallaremos recomendaciones para utilizar las redes sociales, como es aprovechar de buena manera este medio de comunicación, recordar, proteger la información como tu ubicación, domicilio, datos bancarios, personales que puedan afectar la seguridad y integridad de nuestra imagen. También configurar nuestras cuentas para que solo nuestros contactos puedan ver nuestros estados en las redes sociales, nuestros estados, nuestras publicaciones, fotos y videos.
se utilizar doble verificación de identidad en todas las redes sociales. Para cada red social es necesario utilizar contraseñas y correos electrónicos diferentes. Si se utiliza un servicio de cómputo de acceso público, siempre se recomienda cerrar sesión al terminar de navegar en la red, o se recomienda utilizar el navegador en incógnito para no incurrir en estos hechos delictivos. Por último, como conclusiones podemos decir que en la actualidad la utilización de estos medios digitales, el Internet y otras fuentes de comunicación debe ser utilizados adecuadamente, evitando compartir momentos personales para así no estar propensos a situaciones incómodas por la mala utilización de estos artefactos digitales. Es evidente que las redes sociales nos permiten una interacción social con muchas personas, por ende nos permite una buena comunicación. Sin embargo, es necesario tomar las medidas preventivas necesarias, como la privacidad y el uso moderado, y de esta forma disfrutar plenamente de las herramientas que son parte de nuestro día a día. Esto ha sido todo en cuanto a mi proyecto de vinculación. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda o algo que acotar, estamos en el espacio para que lo puedan hacer. Nadie, muchísimas gracias. Entonces les agradezco su presencia. Les estaré enviando un link de una pequeña encuesta, por favor, si tengan la amabilidad de llenarla. Muchísimas gracias. Espero que Claro, tengan claro. buena noche. Chao, amigos. Chao, cuídense. Igual, Marco.